Hacer contacto con nuestro querido Darito, porque Vespertinas ha iniciado desde hace un buen tiempo un espacio de investigación. Es en nuestro Vespertinas Investiga. Más allá de los titulares, nos interesa ahondar un poco más en algunas temáticas de importancia, tener nuestros propios datos, contactar gente. Y en violencia de género, Daro ha estado trabajando. Daro, ¿cómo te va? Buenas tardes, chiquinas, exactamente. Estaba escuchando muy atentamente todo lo que ustedes decían también. Escuchamos justamente a la directora de InMujeres y la primera sensación que me da y que nos pasa generalmente, ¿no?, es que es caso a caso y son problemas tan puntuales y cada historia es un mundo. Es una frase muy trillada, pero es real. Y muchas veces las generalidades en estos temas son complicadas. Pero en este caso puntual del informe que voy a presentar hoy, que estuvimos laburando también con las chiquilinas en producción y en todo Vespertinas, tiene mucho que ver con esas personas que efectivamente fueron imputadas, ¿no? Y de alguna manera se les aplicó una sentencia y no la cumplen, ¿verdad? Y no la cumplen por diferentes motivos, pero en muchos casos, y me lo decía también un abogado, fue en off, así que no voy a poder decir quién es, pero muchas veces hasta ni entienden algunos, o no se les explica de la manera adecuada, que es una sentencia judicial. Hay un juez que tomó una decisión y que no haya un procesamiento con prisión no significa que no sea algo muy importante y muy pesado que hay que cumplir y que hay que tener en cuenta. Nada, hay muchas puntas, la verdad que empezando a buscar encontramos un montón de cosas. Quisimos encontrar testimonios y por suerte también encontramos a dos hombres con medidas cautelares que se animaron a hablar con nosotros, a dar la cara y a contar cómo incumplieron la norma y desacataron de alguna manera lo que estaba previsto que tenían que cumplir, en un caso de distancia y en otro caso de tobillera. Pero nada, la verdad es un tema bastante complejo. Escuchábamos a Mazzotti también hablando de la necesidad de juntar datos, ¿me explico? Cerca de fin de año, y eso es algo que me lo dijo ella también fuera de micrófonos, se está trabajando en juntar cifras y en saber efectivamente si hay más o menos casos que en otros años. Así que me parece que es un dato también al que hay que estar atentos, ese de InMujeres. Si les parece, aprovechando que está fresquito y podemos resguardarnos acá, como verán, estamos en el Parque Rodó, vamos a ver el Vespertinas Investiga del día de hoy. Adelante. Me pusieron medidas cautelares de no acercamiento, 500 metros de distancias, y el 10 de octubre fallece mi padre. Y bueno, ese día, esa tarde y noche, rompí las medidas cautelares. Imaginemos una situación en la que la justicia te obliga a estar a 500 metros de tu pareja. ¿Lo cumplirías? ¿Cómo reaccionarías frente a una medida cautelar que tiene que ver, por ejemplo, con tener una tobillera? Hoy en Vespertinas Investiga vamos a hablar de un tema no menor que cada vez va en crecimiento y que preocupa a la Fiscalía: los desacatos. Hoy en Vespertinas Investiga, desacatados. Debido al aumento de casos que tienen que ver con delitos sexuales, violencia doméstica y violencia de género, hoy se creó una nueva fiscalía especializada en abuso sexual en Montevideo. La verdad que son tantos los casos que es importante también una fiscalía que atienda esta problemática en exclusiva. La violencia de género y los casos de desacato a las medidas que como resultado imponen los jueces son cada vez más. Es que cuando la justicia toma una medida que no precisamente tiene que ver con prisión, el imputado juega una parte importante si quiere evitar ser condenado con una pena mayor a la recibida, una pena por desacato. Tenemos muchos desacatos por turnos, ¿no? Muchos. Generalmente la motivación es volver a su casa con su pareja o porque persigue a su pareja, entre comillas. En un caso de violencia doméstica es muy común que no acepten que la pareja no quiere más nada. Las causas, como te decía, son múltiples. Eso, ver a sus hijos, muchos si tienen hijos en común, te dicen, no, porque yo quería ver a mi hija que hace 5 días, o hace una semana, o hace dos semanas que no lo veo y quiero ver a mi hijo. Que si alguien incurre en un delito de desacato, una persona puede ser condenada desde 3 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Pasé por la zona que no tenía que pasar, pasé por el frente de la casa.
y eso ya es romper la medida cautelar. O sea, Claro. tenés una medida de que no puedes acercarte y ese día la rompí. Bueno, le dije a la jueza lo que pasó. Bueno, me implementaron el dispositivo electrónico y bueno, y hasta ahora vengo cumpliendo. En todos los casos en los que se incumple con las medidas estipuladas, la policía es la encargada de presentar las pruebas, que claramente son la única manera de tener la confirmación material de que se incurrió en desacato. Tenemos elementos como por ejemplo el programa de tobillera, que eso sí registra evidencia del incumplimiento, pero también otras evidencias pueden ser los mensajes de texto, los mensajes por las distintas redes sociales. Pero si es un mensaje, no sé, hola, mirá, te extraño, te quiero ver, ese tipo de cosas, uno ve, mira un poco la violencia, la policía le cuenta un poco cómo había sido el tema de la violencia. Se maneja con lógica, no linealmente. Y claro, digo, porque el desacato lo tenés, Claro. pero no vas a formalizar a todo el mundo. Pasé por la zona de exclusión, me empezó a sonar el equipo, que estaba violando las medidas Se cautelares. llama el toque. Enseguida me llamó, que no me bajara del ómnibus, que siguiera de largo nomás. Al mes y medio, más o menos, es que tengo justo el juzgado. Y me pregunta la doctora si había violado las medidas cautelares y le comenté sobre el tema que falleció mi abuela, que tenía que avisarle a un tío porque no tenía teléfono. Y en sí no me alargó las medidas, me entendió, me agradeció incluso por haberle dicho la verdad. Y bueno, en sí no es que me había bajado el ómnibus, sino que seguí en el ómnibus. Actualmente hay 689 conexiones de tobillera activas por disposición judicial en casos de violencia doméstica. Esto significa que se monitorean constantemente a 1.378 personas. ¿Rompen muchas? ¿Se sacan muchas? Sí, Digo, la persona misma. muchos no sé, pero hay algunos que sí. En estos momentos, por ejemplo, creo que en una seccional los otros días me dijo que no hay tobilleras. Había 20 disposiciones de custodia por falta de tobillera. ¿Se sabe cuándo vuelven o cuándo puede haber más No, ni idea. El 6 de mayo de 2019, Vespertinas hizo un pedido de acceso a la información para conocer a ciencia cierta cuántas personas fueron formalizadas por violencia doméstica o desacatos, como el de romper la tobillera, durante el último mes. La cifra a la que accedimos dice que 1 de cada 10 personas fueron imputadas entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de este año por violencia doméstica o desacato. Casi la mitad de los casos de tobilleras que hoy tenemos son casos que se han prorrogado. Es enorme el número de casos que se prorrogan. Muchas veces se prorrogan porque el riesgo no bajó y muchas veces se prorrogan porque además de que el riesgo no baje, hay incumplimientos. Entonces, que la persona termine formalizada por el tema de desacato o por el delito que la justicia entienda pertinente es terminar con la impunidad. Nosotros no decimos que nos adherimos que todo se arregla con la cárcel. Lo que decimos es que las medidas deben ser graduales, porque si no, si a ti te da una orden la justicia y la incumplís y no pasa nada, estamos dando un mensaje erróneo y que no nos hace bien a ninguno como sociedad. Bueno, impecable, Darito. Tremendo informe. Un lindo informe y aportando un montón de datos. Tener aquí, de alguna manera, a esos desacatados es muy significativo para nosotros, ¿no? Es como tener de primera mano una información que es muy valiosa. Y es gente que generalmente no escuchamos, porque la voz, ¿no?, de la persona que incumple una medida generalmente no pasa desapercibida, a tal punto de que cuando hicimos ese pedido de acceso a la información a Fiscalía, o sea, Diego Bonet, que le queremos agradecer porque la verdad tuvo muy buena onda y receptividad también para las dudas que nosotros teníamos, nos hablaba de que en los desacatos es un 8,3 de violencia doméstica y un 2,3 de desacatos. No está discriminado, eso también quiero hacer la puntualización, no está discriminado si es un desacato por incumplir una medida que tenga que ver con violencia doméstica o por
otro desacato que tenga que ver, no sé, con violentar a un policía, ¿me explico? La Fiscalía no tiene eso medido, ¿no? O no tiene eso discriminado. El Ministerio del Interior tampoco, aunque obviamente si vos vas caso a caso, o sea, no está automatizado, pero si vos vas y ves si fue un juzgado que tiene que ver con violencia doméstica, ya sabes que ese desacato va a ir asociado, pero no hay una automatización, ¿no?, de esas cifras, lo que obviamente hizo más difícil nuestro laburo de poder llegar a un número de desacatados y saber efectivamente qué porcentaje era. Pero bueno, me parece que también se plasma bastante claramente que es algo que tiene que ver con un aumento de casos y con un aumento de personas que pasan por la Fiscalía y que pasan por un juzgado a partir de un hecho de violencia doméstica, ¿no? Claro. A mí también me sigue O violencia de impresionando. género. A mí también me sigue impresionando el tema de que siguen faltando tobilleras, ¿no? Porque ya esto viene de antes. Tenemos un mensaje también de una televidente. Tenemos por una acá. televidente de Maldonado, dice, no hay tobilleras y utilizan a la policía, ay, perdón, que justo se me fue, utilizan a la policía para cuidar a las víctimas, las cosas como son. Tengo compañeras de trabajo que van con guardia policial a todas partes. Yo lo comentaba hace un ratito que también tenía una conocida que parece que es eterno esto de que ahora vive acompañada todo el tiempo. No, y algo que decía también Judy Zabaleta del Ministerio del Interior, va por esa misma línea, que es que se prorrogan. El 50% de las medidas que tienen que ver con tobilleras se prorrogan. Claro. O sea, no solamente no hay tobilleras, sino que las que están no salen de la persona que las tiene. O porque la víctima piensa que todavía sigue con riesgo, o porque, digo, el juez entiende que no hay que sacársela, pero eso significa que esa tobillera, que se pensaba para 6 meses o un año, no vuelve. O sea, no vuelve a circular o no vuelve a la seccional. Sigue en la persona. Entonces, cuanto más casos prorrogados, menos tobilleras y más hay que comprar de alguna manera, ¿no? Claro. Sí. Pero ha sido una medida efectiva. Totalmente. Mirá lo que te voy a decir. Hasta las dos personas, los dos testimonios, estaban de acuerdo con tener la tobillera y, mirá, voy a ir más allá. Agradecían tener la tobillera. Y uno me lo dijo así, porque tenía miedo de encontrarse. Entonces, para ellos también es asegurarse de que están monitoreados y no va a venir una pena mayor. ¿Me explico? Ellos entendieron que es una medida judicial y que es, o sea, un error garrafal romperla, después de romperla, ¿no? No lo entendieron antes. Pero también lo comprendieron y bueno, tiene que ver con eso, me parece también, con cumplir una medida que es una medida judicial y que es importante no romperla, es importante cumplir con todas las medidas que tienen que ver. No sé si sucede, ¿no? Pero además de tener la tobillera, me parece que también debería haber como un acompañamiento psicológico de estas personas para que terminen de entender que lo que hicieron o que ese no es el camino, ¿no? Porque en definitiva vos le podés poner eternamente una tobillera a una persona, pero si considera o tiene la violencia intrínseca, sigue considerando que lo que hizo está bien y que lo que sea. O sea, en definitiva... Que si no lo hace solo porque está monitoreado. Claro. O sea, no cambia nada. Cambia, está bien que se monitorea, que no se puede acercar. Un montón de cosas, pero el problema de fondo no lo estamos tratando. Mira, léelo, vale, léelo. No, bueno, Darito nos llegó un te queremos mensaje. contar algo, Daro, también para compartirlo contigo. Yo soy ex víctima, sé de qué hablo, dice una televidente, aprendí a pararme firme y saber pararlo. Con respeto, ayuda técnica y equipos multidisciplinarios. La pregunta es, ¿qué hace que las personas saquen los instintos más animales? Tal vez sentirse amenazados o con roles difusos de ambos. Hay que trabajar mucho por el bien de los niños principalmente, que son los más frágiles y aprenden. El origen del mal es la clave y no el síndrome. Clarísimo. Ahí estaba hablando de eso, ¿no? De aprender, ¿sabés que con lo trabajar. Con lo que dijeron de... Perdón que te corté, vale. Con lo que dijeron de justamente qué se hace después, ¿no? Y cómo se cambia, lo que decía Sofi. Proyecto Dominó, estos dos muchachos que entrevistamos forman parte del Proyecto Dominó. Es uno, bueno, lo estuvieron ahí en piso, creo, a Vega, un agradecimiento también a él porque nos acercó estos dos testimonios. Hay proyectos puntuales que trabajan con justamente... Se llama varones que quieren, ¿no?, ser atendidos. Hay también uno en la Intendencia de Montevideo, que no me acuerdo cómo se llama el programa, pero es un programa de talleres. Hay 3 funcionando, uno de Mujeres, Proyecto Dominó y el de la Intendencia. Y decía Mazzotti que también están en varios lugares del interior, creo recordar en 12. Claro, esos son móviles también, creo, viste, que se van moviendo alrededor del país. En algo que está clarísimo que crece, pero que también crece porque hay una visibilidad más grande
Y si viene del interior, capaz que es un poco más difícil. La verdad que en Montevideo y en la periferia de Montevideo también hay una cantidad mayor de casos que se denuncian y que llegan a la justicia o que que salen de las puertas de la casa, ¿me explico? Salen de las habitaciones. Y eso ya muestra algo, me parece, muestra un cambio. Sí, nosotros igual la eterna duda y la que nos planteamos en nuestras reuniones de producción, en nuestras charlas cotidianas, es si estamos facilitando un poco todo este tema, si estamos tratando de resolverlo, si hay una legislación que está definida, ¿por qué aumentan los casos? ¿No? ¿Por qué no se detiene? Es como, no sé si por ahí vos lo pudiste charlar con Mazzotti. Es que en realidad ahí tenés la pregunta del millón. O sea, ¿hay más casos y por eso se ven más? ¿O en realidad se está visibilizando lo que siempre fue igual, pero quedaba en silencio o quedaba en la penumbra? Puede ser, ¿Me explico? Puede ser si te fijas. Capaz que, bueno, a esas cifras, lo que nos dijo Mazzotti hoy es que va a llegar en mujeres a fin de año. Entender si efectivamente hay más casos o los estamos viendo y son los mismos que existían antes, pero que quedaban escondidos. Mira, a mí me interesaría saber, Daro, de esos servicios de apoyo que estábamos hablando, realmente cuántas personas realmente se rehabilitan. Porque en definitiva, está bueno que esté el servicio, todo bárbaro, pero realmente funciona. Nosotros muchas veces hemos abordado por diferentes cosas que en Uruguay quizás hay... se hacen cosas, se hacen leyes, se hacen un montón de movimientos. El tema es si son efectivos. Porque en definitiva está bien, podemos seguir armando servicios y un montón de cosas, pero si no son efectivos, es lo mismo. No, y cómo medís la rehabilitación también. Capaz que hay una manera, y yo que no lo tengo manchado y no lo tengo internalizado, no lo entiendo, pero me gustaría saber a mí también cómo se mide esa rehabilitación. No generar más agresiones, no haber agredido a más nadie. ¿Cuál es el parámetro para medir que una persona efectivamente se rehabilitó? ¿Me explico? Porque es muy vidrioso, en realidad, ¿no? Es un segundo. Claro, y a priori cualquiera que haya hecho un poco de terapia sabe que en cuestiones muy profundas uno necesita años de ir viendo eso internamente, ¿no? Claro. El tema con estos programas es que no sé cuán extensos son en el tiempo, como para profundizar tanto. Uno de los muchachos me decía, me llevaba la pasión y ahora entiendo que me tiene que llevar la razón. ¿Me explico? Y me parece que va por ahí la movida. También que la razón supere a la emoción, ¿me explico? También me parece que tiene que haber una mirada a futuro. Esto es un tema de educación también. Hay un componente muy grande de eso. Hay gente que no sabe qué es lo que está haciendo, básicamente, y eso es increíble, pero es cierto todavía. Y hay gente que no sabe que alguien no tiene derecho a hacerle eso, ¿no? Hay mujeres que no lo tienen claro eso. Claro. Totalmente.